Mi nombre es Alejandro, y lo que voy a contar sucedió cuando cursaba el último año de bachillerato en el Colegio San Patricio, un edificio centenario ubicado en las afueras de la ciudad. La estructura de ladrillo rojo había sido testigo de generaciones de estudiantes, pero también guardaba secretos que ninguno de nosotros imaginaba. Era octubre de 2019 cuando todo comenzó. Nuestro grupo estaba formado por 5 amigos inseparables: yo, Sofía, Carlos, Elena y Miguel. Todos compartíamos una fascinación morbosa por las historias de terror que circulaban sobre nuestra escuela. Los pasillos oscuros, las aulas abandonadas del tercer piso y especialmente la biblioteca clausurada alimentaban nuestra imaginación. La leyenda del gato negro de la biblioteca era conocida por todos los estudiantes, aunque pocos la tomaban en serio. Según contaban los más antiguos, décadas atrás un estudiante había desaparecido misteriosamente después de pasar una noche entera en la biblioteca realizando algún tipo de ritual. Desde entonces, ocasionalmente se reportaban avistamientos de una sombra felina que merodeaba entre los estantes abandonados. Son solo cuentos para asustar a los nuevos, decía Carlos con su típica sonrisa burlona. Él era el más escéptico del grupo, siempre buscando explicaciones racionales para todo. Sofía, por el contrario, era la más supersticiosa y aseguraba haber sentido presencias en ciertas zonas del colegio. Durante el recreo de ese martes, mientras nos refugiábamos del frío otoñal en el aula de literatura, Elena mencionó algo que cambió todo. Mi primo estudió aquí hace 10 años, dijo bajando la voz, y me contó que él y sus amigos una vez intentaron contactar con el famoso gato negro. Dice que lo lograron, pero que después, su voz se quebró y no terminó la frase. ¿Después qué? Presionó Miguel, nuestro eterno curioso. Dice que su mejor amigo nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Lo trasladaron de escuela y perdieron el contacto completamente. Esa tarde, mientras caminábamos hacia casa bajo un cielo plomizo, no podíamos dejar de hablar sobre el tema. La semilla de la curiosidad había sido plantada, y todos lo sabíamos. El viernes siguiente, aprovechando que el conserje había olvidado cerrar la puerta de la biblioteca clausurada, decidimos explorar el lugar. La habitación olía a humedad y libros viejos. Los rayos de sol que se filtraban por las ventanas sucias creaban haces de luz donde danzaban partículas de polvo. Las estanterías, cubiertas por sábanas blancas, se alzaban como fantasmas silenciosos. Mientras Carlos y Miguel inspeccionaban las mesas abandonadas, Sofía encontró algo extraordinario en un rincón oculto detrás de una pila de cajas. «Chicos, vengan a ver esto», susurró con emoción contenida. Era un libro de aspecto antiquísimo, encuadernado en cuero negro agrietado. Las páginas amarillentas parecían frágiles como papel de seda, y la escritura, en su mayoría en latín, estaba acompañada de extraños símbolos y diagramas, rituales de invocación y contacto espiritual. Leyó Elena traduciendo el título parcialmente. Esto parece ser del siglo XVIII o XIX. Mientras hojeábamos cuidadosamente las páginas, encontramos capítulos dedicados a comunicación con espíritus, protección contra entidades malignas y, para nuestra sorpresa, un apartado específico sobre guardianes animales de lugares sagrados. En la página 247, encontramos exactamente lo que buscábamos: invocación del guardián de las sombras, ritual del gato negro. El texto describía minuciosamente los pasos necesarios para contactar con lo que llamaba el protector felino de los umbrales entre mundos. El ritual requería elementos específicos: 3 velas negras dispuestas en triángulo, sal marina formando un círculo, un espejo antiguo como puerta de comunicación, y las palabras exactas en latín que debían pronunciarse a medianoche. «Esto es exactamente lo que necesitamos», murmuró Miguel, con los ojos brillantes de emoción. «¿Están hablando en serio?», preguntó Carlos. «¿Realmente van a intentar esto?». La tensión en el grupo era palpable. Parte de nosotros sabía que era una locura, pero la curiosidad era más fuerte que la razón. Durante el fin de semana, cada uno se encargó de conseguir los materiales necesarios. Sofía compró las velas negras en una tienda esotérica del centro, Elena se hizo con la sal marina, y yo conseguí un espejo de mano antiguo que pertenecía a mi abuela. El plan era simple pero arriesgado:
El martes siguiente nos quedaríamos escondidos en la escuela después del horario de clases. Esperaríamos hasta medianoche y realizaríamos el ritual en la biblioteca abandonada. Carlos seguía mostrándose reticente, pero finalmente aceptó participar para cuidar de que no hagan ninguna estupidez. Miguel, por el contrario, estaba más emocionado que nunca, investigando obsesivamente sobre rituales similares en Internet. La noche del martes, todo salió según lo planeado inicialmente. Nos escondimos en el baño del segundo piso hasta que el conserje terminó su ronda nocturna. Hacia las 11:30 p.m., nos dirigimos sigilosamente hacia la biblioteca. Pero algo era diferente esa noche. Los pasillos, habitualmente silenciosos después del horario escolar, parecían emitir extraños susurros. Nuestros pasos resonaban de manera inquietante, como si fueran amplificados por algo invisible. ¿Escucharon eso?, susurró Elena, deteniéndose abruptamente. Un sonido metálico, como si alguien arrastrara cadenas, provenía del piso superior. Esperamos inmóviles durante varios minutos, pero el ruido no se repitió. Probablemente las tuberías viejas, murmuró Carlos, aunque su voz delataba nerviosismo. Cuando finalmente llegamos a la biblioteca, nuestras manos temblaban mientras preparábamos el círculo de sal y encendíamos las velas. El espejo antiguo reflejaba nuestros rostros tensos bajo la luz vacilante. A las 11:58 p.m., todo estaba listo. Nos colocamos alrededor del círculo de sal, con el espejo en el centro y las 3 velas negras formando el triángulo perfecto descrito en el libro. La biblioteca, sumida en la oscuridad excepto por la débil luz de las velas, se había transformado en un lugar completamente diferente. Las sombras de las estanterías se proyectaban como dedos alargados sobre las paredes, y cada pequeño ruido se amplificaba de manera sobrenatural. ¿Están seguros de esto?, preguntó Carlos una última vez. Cuando las campanas de la iglesia cercana comenzaron a dar las 12, Miguel abrió el libro en la página marcada y comenzó a leer las palabras en latín con voz temblorosa. Guardianus umbrarum, custos liminis, te invocamus in ac nocte, feles niger, protector arcanorum, ostendete nobis. La temperatura de la habitación descendió notablemente. Nuestro aliento comenzó a formar pequeñas nubes de vapor, y las llamas de las velas parpadearon de manera extraña, como si una corriente de aire invisible las agitara. «Continúa», susurró Elena, con los ojos fijos en el espejo. «Perumbras et tenebras per mystica et occulta, te rogamus apparere, signum da nobis, guardiane felinus». En ese momento exacto, sucedió algo que ninguno de nosotros estaba preparado para experimentar. El espejo, que había estado reflejando nuestros rostros ansiosos, de repente mostró algo completamente diferente. Un par de ojos rojos brillantes que nos observaban desde la profundidad del cristal. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumiendo la biblioteca en la oscuridad absoluta. En el silencio que siguió, solo se escuchaba nuestra respiración agitada y algo más, el suave sonido de patas moviéndose sobre el suelo de madera. Cuando finalmente Miguel logró encender su teléfono para iluminarnos, el círculo de sal había sido perturbado, como si algo hubiera caminado a través de él. Durante los siguientes días, todos intentamos convencernos de que lo que habíamos visto era producto de nuestra imaginación sobreexcitada. El espejo simplemente reflejó la luz de manera extraña, insistía Carlos, y el aire movió la sal cuando se abrió alguna ventana. Pero las explicaciones racionales se desmoronaron cuando comenzaron a ocurrir cosas que no podíamos ignorar. El jueves, durante la clase de historia, Sofía vio claramente una sombra felina moviéndose entre las estanterías de la biblioteca que se veía desde nuestra aula. La forma era inconfundible, un gato de tamaño considerable, completamente negro, que parecía caminar con propósito entre los estantes abandonados. ¿Lo vieron?, susurró, pero cuando señaló hacia la ventana, ya no había nada. Esa misma tarde, mientras Elena esperaba el autobús, sintió claramente que algo la observaba desde las ventanas del segundo piso de la escuela. Al alzar la vista, distinguió 2 puntos rojos brillantes que la siguieron con la mirada hasta que el vehículo se alejó. Miguel comenzó a experimentar sueños extraños. Todas las noches, veía un gato negro enorme que lo seguía por los pasillos interminables de una escuela que era y no era la nuestra. En estos sueños,
El animal nunca se acercaba lo suficiente para tocarlo, pero sus ojos rojos lo observaban constantemente, como evaluándolo. Yo mismo comencé a notar comportamientos extraños en los gatos del vecindario. Cuando caminaba hacia la escuela cada mañana, todos los gatos que normalmente me ignoraban se detenían y me observaban fijamente. No era una mirada normal. Había algo inquietantemente inteligente en sus ojos, como si reconocieran algo en mí. El viernes de esa semana, durante el recreo, nos reunimos en nuestro lugar habitual para discutir lo que estaba sucediendo. La tensión era evidente en todos nosotros. «No podemos seguir fingiendo que esto es normal», dijo Elena. Algo respondió a nuestro llamado y ahora está aquí. Carlos, quien había sido nuestro bastión de racionalidad, admitió finalmente que él también había visto la sombra en la biblioteca. «Pero eso no significa que sea sobrenatural», agregó débilmente. En ese momento, como si hubiera estado esperando ser mencionado, un gato completamente negro apareció en el patio, justo frente a la ventana de nuestra aula. Era más grande que un gato doméstico normal, y sus ojos, incluso a la luz del día, parecían brillar con un resplandor rojizo. Nos quedamos petrificados mientras el animal nos observaba durante varios minutos, sin moverse, sin parpadear. Finalmente, se alejó caminando lentamente, pero no antes de volverse una última vez para mirarnos directamente. La siguiente semana trajo consigo una escalada de eventos extraños que ya no podíamos atribuir a la coincidencia o la imaginación. Los perros del vecindario comenzaron a comportarse de manera errática cerca de la escuela. Durante las mañanas, cuando los estudiantes llegábamos, los animales se negaban a acercarse al edificio y ladraban nerviosamente hacia las ventanas vacías. Varios dueños reportaron que sus mascotas gemían y se escondían cuando pasaban frente al colegio. Nuestros sueños se volvieron más vívidos y perturbadores. Todos, sin excepción, comenzamos a soñar con gatos negros de manera recurrente. En mis pesadillas, despertaba en mi cama solo para descubrir que un gato enorme estaba sentado en el alféizar de mi ventana, observándome con esos ojos rojos hipnóticos. Cuando intentaba moverme, descubría que estaba paralizado y el animal comenzaba a acercarse lentamente. Sofía reportó sueños similares, pero en su caso, el gato hablaba con una voz que describía como antigua y llena de ecos. Las palabras eran ininteligibles, pero transmitían una sensación de urgencia y advertencia. En la escuela, comenzaron a ocurrir pequeños pero inquietantes incidentes. Durante la clase de química, los mecheros Bunsen se encendían solos. En matemáticas, las calculadoras mostraban símbolos extraños en lugar de números. Los libros de texto aparecían abiertos en páginas que nadie había seleccionado, y siempre en capítulos relacionados con muerte, oscuridad o lo sobrenatural. La profesora de literatura, señora Martínez, quien nos conocía bien, comenzó a hacer comentarios preocupantes sobre nuestro comportamiento. «Ustedes 5 han cambiado», nos dijo después de clase un martes. «Están distantes, nerviosos. ¿Está todo bien en casa?» No podíamos explicarle que nuestras notas estaban bajando porque era imposible concentrarse cuando constantemente sentíamos que algo nos observaba. Durante los exámenes, las palabras se difuminaban en el papel, reemplazadas por visiones fugaces de ojos rojos y sombras moviéndose. Miguel desarrolló la costumbre de mirar constantemente por encima del hombro, como si esperara encontrar algo siguiéndolo. Elena comenzó a tartamudear, especialmente cuando hablábamos sobre lo que había sucedido esa noche en la biblioteca. Carlos, nuestro escéptico, fue quizás quien mostró los cambios más dramáticos. Sus ojeras se acentuaron y comenzó a evitar quedarse solo en cualquier habitación de la escuela. «No es miedo», insistía cuando lo confrontábamos. «Es precaución lógica». El momento más inquietante llegó un jueves por la tarde. Mientras recogíamos nuestras cosas después de la última clase, escuchamos claramente el sonido de un gato maullando desde la biblioteca abandonada. No era un maullido normal, era prolongado, casi humano, lleno de una angustia que nos heló la sangre. Todos lo escuchamos. Incluso la señora Martínez se detuvo en el pasillo y miró hacia la dirección del sonido con expresión confundida. «¿Hay un gato atrapado en la biblioteca?», preguntó dirigiéndose hacia la puerta cerrada. «No», respondí rápidamente. «Debe venir de afuera». Pero todos sabíamos la verdad.
El sonido provenía definitivamente del interior de la biblioteca clausurada, del mismo lugar donde habíamos realizado nuestro ritual una semana antes. Miguel fue el primero en caer completamente bajo la influencia de lo que habíamos despertado. Su fascinación inicial con el ritual se transformó en una obsesión consumidora, que lo llevó a pasar horas investigando sobre la historia de nuestra escuela. Descubrió archivos olvidados en la biblioteca municipal que revelaban detalles perturbadores sobre el Colegio San Patricio. En 1956, un estudiante de 17 años llamado Eduardo Herrera había desaparecido misteriosamente. Según los reportes policiales, fue visto por última vez entrando a la biblioteca después del horario escolar. Su cuerpo nunca fue encontrado, pero eso no era todo. En 1978, otra estudiante, Carmen Vélez, había sufrido una crisis nerviosa después de pasar una noche en la escuela con sus amigas. Los reportes médicos mencionaban que deliraba sobre un gato que vigila las almas y que los espejos muestran lo que no debe verse. Fue internada en una institución psiquiátrica y nunca se recuperó completamente. Miguel compartió estos hallazgos con nosotros durante el almuerzo, con los ojos brillantes de una emoción que me resultó inquietante. ¿No se dan cuenta?, susurró inclinándose sobre la mesa. Hemos contactado con algo que ha estado ahí durante décadas. Somos parte de algo mucho más grande. Miguel, esto se está volviendo peligroso, intervino Sofía. Deberíamos buscar la manera de deshacer lo que hicimos. Pero Miguel no quería escuchar. Había comenzado a visitar la biblioteca clausurada durante los recreos, parándose frente a la puerta cerrada y susurrando cosas que no podíamos entender. Los conserjes reportaron haberlo encontrado allí varias veces, pero cuando le preguntaban qué hacía, simplemente se alejaba sin responder. Intentamos realizar un ritual de desconexión basándonos en otras páginas del libro antiguo, pero fue inútil. La noche que lo intentamos, las velas se negaron a encenderse y el espejo se quebró espontáneamente en nuestras manos. Carlos sugirió que deberíamos contarle todo a un adulto. ¿Pero a quién? ¿Qué diríamos? Disculpe, profesor, invocamos un espíritu maligno y ahora nos está acosando. Nos tomarían por locos o mentirosos. Elena propuso que quemáramos el libro, pero cuando intentamos hacerlo, el papel no se incendiaba. Era como si alguna fuerza invisible lo protegiera del fuego. La situación se complicó aún más cuando Miguel comenzó a hablar de comunicarse más profundamente con la entidad. Creo que está tratando de decirnos algo importante, nos dijo una tarde. En mis sueños veo imágenes de la escuela en el pasado, de estudiantes que vinieron antes que nosotros. Creo que está tratando de advertirnos sobre algo. Yo estaba empezando a pensar que Miguel había perdido completamente el contacto con la realidad, pero entonces comencé a tener las mismas visiones en mis propios sueños. Imágenes borrosas de la escuela décadas atrás, de estudiantes vestidos con uniformes de otras épocas, de rituales similares al nuestro realizándose en la misma biblioteca. En todas estas visiones, el gato negro estaba presente, observando desde las sombras, esperando. Las apariciones ya no se limitaban al interior de la escuela. El gato negro había comenzado a seguirnos a casa, convirtiéndose en una presencia constante en nuestras vidas. Sofía fue la primera en reportar avistamientos fuera del colegio. Lo vio sentado en la acera frente a su casa una madrugada, cuando se levantó a beber agua. Cuando encendió la luz del porche para ver mejor, el animal desapareció, pero dejó huellas húmedas en el concreto seco. Elena lo encontró esperándola en la parada del autobús cada mañana durante una semana entera. Otros pasajeros no parecían notarlo, pero ella lo veía claramente. Un gato negro de tamaño imposible, con ojos que brillaban incluso bajo la luz del sol matutino. Mis propios encuentros se volvieron más íntimos y terroríficos. Comencé a despertar cada noche a las 3:00 am exactas, con la sensación de que algo me observaba desde la oscuridad de mi habitación. Cuando encendía la luz, ocasionalmente veía una sombra felina desvanecerse rápidamente por debajo de mi cama o detrás del armario. Una noche, reuní el coraje suficiente para quedarme despierto y enfrentar lo que fuera que me visitaba. A las 3:00 am, tal como esperaba, sentí la presencia familiar. Esta vez no encendí la luz. En la oscuridad, pude ver claramente 2 puntos rojos brillantes a los pies de mi cama. ¿Qué quieres?, susurré. La respuesta no vino en palabras,
sino en imágenes que se formaron directamente en mi mente. La biblioteca, el ritual, mis amigos y algo más. Una sensación de hambre antigua y profunda. Nuestras familias comenzaron a notar los cambios en nuestro comportamiento. Los padres de Carlos lo llevaron al médico porque había perdido peso drásticamente y tenía problemas para dormir. La madre de Sofía la encontró varias veces hablando sola en su habitación, susurrando en un idioma que no reconocía. Miguel se volvió completamente errático. Durante las clases dibujaba compulsivamente gatos negros en los márgenes de sus cuadernos. Sus dibujos eran inquietantemente detallados y realistas, mostrando ojos que parecían seguir al observador. La situación en la escuela se deterioró rápidamente. Nuestras calificaciones cayeron en picada, no porque no estudiáramos, sino porque era imposible concentrarse. Durante los exámenes, las palabras se movían en el papel y ocasionalmente aparecían respuestas escritas con una caligrafía que no era nuestra. Los profesores comenzaron a expresar preocupación abiertamente. El director nos citó para una reunión, preguntando si estábamos involucrados en algún tipo de actividad extracurricular problemática, drogas, alcohol, algo que explique este cambio tan drástico en todos ustedes, dijo con expresión severa. No podíamos explicarle que el problema era mucho más complejo y aterrador que cualquier sustancia química. Los eventos paranormales comenzaron a extenderse hacia nuestros hogares de manera alarmante, afectando no solo a nosotros sino también a nuestras familias. En casa de Sofía, los electrodomésticos comenzaron a funcionar de manera errática. La televisión se encendía sola en la madrugada, siempre sintonizada en canales de estática. La cafetera se activaba a las 3:00 am cada noche, produciendo un café que nadie había solicitado. Su madre, una mujer habitualmente tranquila, comenzó a tener arranques de ira inexplicables. Es como si hubiera una tensión constante en el aire, me confesó Sofía durante uno de nuestros encuentros secretos. Mis padres pelean por cosas ridículas y mi hermano pequeño llora todas las noches diciendo que hay un gato malo en su habitación. La situación en mi hogar no era mejor. Mi padre, quien normalmente era un hombre paciente, comenzó a mostrar un temperamento explosivo. Discutía con mi madre por motivos triviales y ambos parecían constantemente al borde de los nervios. Una noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, todas las velas del candelabro de la mesa se encendieron simultáneamente sin que nadie las tocara. Mis padres se miraron alarmados, pero no dijeron nada. Era como si todos en la casa sintieran que algo había cambiado fundamentalmente, pero nadie se atrevía a mencionarlo. Elena reportó incidentes similares. Su abuela, quien vivía con ellos, comenzó a negar rotundamente a entrar a ciertas habitaciones de la casa, especialmente al cuarto de Elena. «Hay algo oscuro ahí», decía en español, santiguándose cada vez que pasaba por el pasillo. Miguel había dejado prácticamente de ir a casa. Pasaba la mayoría del tiempo en la escuela o vagando por las calles, evitando cualquier espacio cerrado donde pudiera quedar atrapado con la entidad que nos acosaba. Carlos intentó desesperadamente mantener un frente de normalidad, pero incluso él no pudo ignorar cuando su perro, un Golden Retriever habitualmente amigable, comenzó a gruñir hacia los rincones vacíos de las habitaciones y se negó rotundamente a entrar a su dormitorio. Los accidentes menores pero extraños comenzaron a acumularse. Sofía se cortó misteriosamente con un cuchillo mientras preparaba un sándwich, a pesar de que no recordaba haberlo usado. Elena se cayó por las escaleras de su casa sin razón aparente. Yo me desperté una mañana con arañazos en los brazos que no podía explicar. Pero el incidente que realmente nos aterró ocurrió en casa de Carlos. Una noche, mientras estudiaba para un examen de química, escuchó a su madre gritando desde la cocina. Al correr hacia allá, la encontró de pie frente al refrigerador abierto, señalando hacia el interior. Todas las comidas habían sido dispuestas en un patrón específico, formando la silueta de un gato gigante. Los frascos, las frutas, los envases de leche, todo había sido cuidadosamente reorganizado por manos invisibles para crear esta imagen inquietante. ¿Hiciste esto?, le preguntó su madre, con la voz temblorosa. Carlos negó con la cabeza, pero sabía que ella no le creía completamente. ¿Cómo podía explicarle que habían despertado algo que ahora infectaba todos los aspectos de nuestras vidas? Esa noche,
Todos recibimos el mismo mensaje en nuestros teléfonos, enviado desde un número desconocido. El precio debe pagarse pronto. Desesperados por encontrar una solución, decidimos buscar ayuda externa. Miguel había descubierto referencias a un ex conserje del colegio llamado Don Ramiro, quien había trabajado allí durante más de 30 años antes de jubilarse abruptamente en 2010. Después de mucha búsqueda, encontramos su dirección en un barrio modesto a las afueras de la ciudad. Era un hombre de 70 años, de aspecto frágil, pero con ojos que revelaban una inteligencia aguda y algo más. Reconocimiento cuando le explicamos quiénes éramos. Sabía que esto volvería a pasar, dijo simplemente, invitándonos a entrar a su pequeña casa llena de imágenes religiosas y amuletos de protección. Don Ramiro nos contó la verdadera historia del Colegio San Patricio. La escuela fue construida en 1923 sobre los restos de un antiguo cementerio, explicó, sirviendo té con manos temblorosas. Los constructores pensaron que habían relocado todos los restos, pero se equivocaron. Algunos permanecieron enterrados bajo los cimientos, especialmente en el área que ahora es la biblioteca. Nos relató que el gato negro no era realmente un animal, sino la manifestación de un guardián espiritual que protegía las almas atrapadas en el lugar. Durante décadas, estudiantes curiosos han intentado contactarlo. Algunos logran hacerlo, pero siempre hay consecuencias. Eduardo Herrera, el chico que desapareció en 1956, realizó el mismo ritual que ustedes. Carmen Bellis en 1978 también. Hubo otros. Un grupo en 1989, 2 estudiantes en 2003. Todos experimentaron lo mismo que ustedes están viviendo ahora. ¿Qué les pasó?, preguntó Elena con voz quebrada. Don Ramiro suspiró profundamente. El guardián exige un precio por ser molestado. Una alma joven debe quedarse para alimentar su propósito. En la mayoría de los casos, uno del grupo simplemente desaparece. Los otros quedan marcados de por vida, pero pueden seguir adelante. Eduardo Herrera nunca se fue realmente, continuó. Su cuerpo desapareció, pero su espíritu quedó atrapado en la biblioteca, convirtiéndose en parte del colectivo que el gato negro protege. Lo mismo pasó con al menos 3 estudiantes más a lo largo de los años. Carlos, pálido como un fantasma, preguntó, ¿hay alguna manera de detener esto? ¿De deshacer el ritual? Solo una, respondió don Ramiro gravemente. Deben regresar a la biblioteca y confrontar directamente al guardián. Pero tengan cuidado, él ya ha elegido a uno de ustedes. Pueden intentar negociar, pero el precio siempre debe pagarse de alguna forma. Nos explicó que el guardián se había vuelto más poderoso con cada alma que reclamaba, y que ahora su influencia se extendía mucho más allá de los límites físicos de la escuela. ¿Por qué renunció usted?, preguntó Sofía. Porque en 2010 otro grupo de estudiantes realizó el ritual. Logré intervenir a tiempo para salvar a 4 de ellos, pero el quinto, su voz se quebró. Era mi nieto. Nunca pude perdonarme por no haber protegido mejor la escuela de estas influencias. Al salir de casa de don Ramiro, cargábamos con el peso terrible de la verdad. No solo habíamos puesto en peligro nuestras propias vidas, sino que habíamos despertado algo hambriento que ahora exigía un sacrificio. Después de la revelación de don Ramiro, tomamos la decisión colectiva de evitar la escuela, tanto como fuera posible. Nos las arreglamos para faltar varios días, inventando enfermedades y emergencias familiares. Pero rápidamente descubrimos que la distancia física no significaba escape real. El gato negro había trascendido las limitaciones del espacio, convirtiéndose en una presencia que nos seguía sin importar dónde fuéramos. Miguel fue quien experimentó las manifestaciones más intensas durante nuestra fuga. Una tarde, mientras intentaba estudiar en la biblioteca pública del centro, el animal apareció entre las estanterías de libros antiguos. Los otros usuarios no parecían notarlo, pero Miguel lo veía claramente caminando entre las mesas, observándolo con esos ojos rojos hipnóticos. «Se está burlando de mí», me dijo por teléfono esa noche, con la voz quebrada. «Sabe que no puedo escapar. No importa dónde vaya, él está ahí». Sofía intentó refugiarse en casa de su prima en otro barrio, pero la segunda noche de su estadía, toda la familia se despertó por maullidos ensordecedores que provenían del techo. Cuando salieron a investigar, encontraron huellas de patas enormes en el barro del jardín.
huellas que llevaban directamente hacia la ventana del cuarto donde Sofía dormía. Yo traté de mantener una rutina normal, pero era inútil. Durante una visita al centro comercial con mis padres, vi la silueta familiar reflejada en cada superficie brillante, escaparates, pantallas de teléfonos, incluso en el agua de una fuente. Era como si el gato negro existiera en una dimensión paralela que se superponía con la nuestra. Carlos, en un acto de desesperación, convenció a su familia de irse de la ciudad durante un fin de semana. Viajaron a casa de sus abuelos, a más de 200 kilómetros de distancia. Pero la primera noche allí, su abuelo lo despertó a las 3:00 am. «Hay un gato extraño en el patio», le dijo el anciano. «Lleva horas sentado ahí, mirando hacia tu ventana». Nunca había visto un animal tan grande, y sus ojos brillan de una manera muy rara. Elena dejó de dormir por completo. Se mantenía despierta toda la noche con las luces encendidas, pero eso no impedía que sintiera la presencia observándola desde cada rincón oscuro. Sus padres, preocupados por su estado mental, hicieron una cita con un psicólogo. Delirios de persecución fue el diagnóstico inicial, probablemente causados por estrés académico. Pero ¿cómo podía el psicólogo explicar que el gato negro apareciera en la sala de espera de su consulta, sentado en una silla vacía, visible solo para Elena? La presión psicológica se volvió insoportable. Cada ruido nocturno, cada sombra fugaz, cada reflejo extraño nos recordaba que algo antiguo y hambriento había fijado su atención en nosotros. Una semana después de nuestro encuentro con don Ramiro, Miguel apareció en mi casa a medianoche, golpeando desesperadamente la puerta. Cuando lo dejé entrar estaba empapado por la lluvia y temblando incontrolablemente. «No puedo más», sollozó. «Está en todas partes, en mi habitación, en la calle, en mis sueños. Incluso cuando cierro los ojos, lo veo. Creo que está tratando de entrar en mi mente». Esa noche, Miguel durmió en el sofá de mi sala, pero ninguno de los dos descansó realmente. A las 3:00 am, ambos nos despertamos al mismo tiempo. En la ventana de la sala, claramente visible bajo la luz de la luna, estaba el gato negro. Era más grande de lo que nunca lo habíamos visto, casi del tamaño de un felino salvaje. Sus ojos rojos nos observaron durante varios minutos, y luego, de manera imposible, sonrió. Fue una expresión completamente antinatural en el rostro de un animal, mostrando dientes que parecían más humanos que felinos. «Nos está diciendo que es hora de volver», susurró Miguel, y ambos supimos que tenía razón. Al día siguiente, nos reunimos todos en el parque cerca de la escuela. La situación había llegado a un punto crítico, y era evidente que no podíamos continuar huyendo indefinidamente. Miguel había cambiado dramáticamente desde nuestro encuentro nocturno. Sus ojos tenían una cualidad vidriosa, como si estuviera viendo algo que los demás no podíamos percibir. Hablaba en susurros y ocasionalmente respondía a preguntas que nadie había formulado. «Él me ha estado mostrando cosas», murmuró, dibujando distraídamente símbolos en la tierra con un palo. «La historia real de lo que somos, de por qué fuimos elegidos». «Miguel, estás asustándome», dijo Sofía, retrocediendo ligeramente. «No hay necesidad de temer», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El guardián no es malvado. Simplemente cumple su propósito, protege a las almas que han sido olvidadas, que fueron enterradas bajo los cimientos de nuestra escuela sin las ceremonias apropiadas». Carlos intentó racionalizar la situación. «Miguel, necesitas ayuda profesional. Esto ha ido demasiado lejos». «¿Ayuda profesional?», se rió Miguel, pero no había humor en el sonido. «¿Cómo puede un doctor explicar que cada noche veo los recuerdos de Eduardo Herrera? ¿O que Carmen Vélez me habla en mis sueños, contándome sobre los otros que vinieron antes?» Elena y yo intercambiamos miradas preocupadas. Miguel estaba claramente perdiendo el contacto con la realidad, pero había algo en sus palabras que resonaba con verdad. «Cuéntanos qué has visto», le pedí cuidadosamente. Miguel cerró los ojos y comenzó a relatar visiones que eran demasiado específicas y detalladas para ser producto de la imaginación. Describía la escuela en diferentes épocas históricas, estudiantes vestidos con uniformes de décadas pasadas, rituales similares al nuestro realizándose en la misma biblioteca a lo largo de los años. «El guardián colecciona las almas más curiosas», explicó. «Aquellos que se atreven a cruzar el umbral entre los mundos. No las destruye, las preserva, las protege,
las convierte en parte de algo eterno. ¿Estás diciendo que quiere atraparnos a todos?, preguntó Elena con voz temblorosa. No a todos, respondió Miguel, mirándome directamente. Solo a uno, el que muestre mayor afinidad con el mundo espiritual, el que pueda servir como puente entre los vivos y los muertos. Un frío terrible se apoderó de mí cuando comprendí la implicación de sus palabras. El ritual que realizamos fue una prueba, continuó Miguel, una manera de evaluarnos, de determinar cuál de nosotros tenía el potencial necesario, y él ya ha tomado su decisión. ¿Quién?, susurró Sofía, aunque creo que todos ya conocíamos la respuesta. Miguel me señaló con el dedo, y sus ojos adoptaron ese brillo rojizo que habíamos llegado a asociar con la presencia del gato negro. Alejandro fue quien encontró el libro, Alejandro quien condujo el ritual, Alejandro quien tiene los sueños más vívidos y las visiones más claras. Él es el elegido. En ese momento, como si hubiera estado esperando su cue, el gato negro apareció entre los árboles del parque. Era mediodía, bajo la luz brillante del sol, pero el animal parecía absorber la luminosidad a su alrededor, creando una zona de sombra antinatural. Caminó directamente hacia mí, ignorando completamente a los demás. Cuando estuvo a pocos metros de distancia, se detuvo y me observó con esos ojos rojos que parecían contener siglos de conocimiento y hambre. No, murmuré, retrocediendo. No voy a ir contigo. El gato inclinó la cabeza como si mi resistencia fuera esperada e incluso admirada. Luego, sin previo aviso, Miguel se desplomó en el suelo, convulsionando violentamente. «¡Miguel!», gritó Elena, corriendo hacia él. Cuando las convulsiones cesaron, Miguel abrió los ojos, pero ya no eran sus ojos. Tenían el mismo brillo rojizo que los del gato negro, y cuando habló, su voz tenía un eco extraño, como si múltiples voces hablaran al unísono. «El tiempo se agota, Alejandro. Puedes venir voluntariamente y preservar a tus amigos, o puedo tomar lo que necesito por la fuerza, pero eso significará que todos sufran las consecuencias». El incidente en el parque marcó el punto de quiebre definitivo en nuestro grupo. Miguel, claramente bajo la influencia directa de la entidad, se había convertido en una extensión de su voluntad. Ya no era nuestro amigo, era un emisario de algo mucho más antiguo y poderoso. Carlos fue el primero en alejarse. «Esto es una locura colectiva», declaró esa misma tarde. «Todos necesitamos terapia, especialmente Miguel. No voy a seguir participando en esta fantasía delirante». Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, pude ver el miedo en sus ojos. Sabía, como todos nosotros, que lo que estábamos experimentando trascendía cualquier explicación racional. Elena intentó mantener unido lo que quedaba del grupo, pero era evidente que cada uno de nosotros estaba lidiando con la situación de manera diferente. Sofía se sumergió en rituales de protección que había encontrado online, llenando su habitación con amuletos, sal y agua bendita. Yo me aislé completamente, negándome a hablar con cualquiera de ellos sobre lo que estaba sucediendo, pero el aislamiento solo empeoró las cosas. Sin el apoyo del grupo, las manifestaciones se intensificaron. Cada noche, el gato negro aparecía en mi habitación con mayor claridad y persistencia. Ya no era una sombra fugaz o un reflejo en un espejo, era una presencia sólida, tangible, que se sentaba al pie de mi cama y me observaba durante horas. Una noche, reuní el coraje suficiente para intentar tocarlo. Mi mano pasó a través de su forma como si fuera humo, pero sentí un frío intenso que me quemó los dedos como hielo seco. «¿Qué quieres exactamente de mí?», le pregunté al vacío de mi habitación. La respuesta llegó no en palabras, sino en visiones que se formaron directamente en mi mente. Vi la biblioteca de la escuela no como era ahora, sino como había sido en diferentes épocas. Vi a Eduardo Herrera realizando el mismo ritual que nosotros. Vi su terror cuando se dio cuenta de las consecuencias. Vi el momento exacto en que desapareció del mundo físico. Pero también vi algo más. El propósito detrás de todo esto. El gato negro no era una entidad maligna en el sentido tradicional. Era un guardián, tal como Miguel había dicho, protegiendo las almas de aquellos que habían sido enterrados sin ceremonia bajo los cimientos de la escuela. Cada alma que reclamaba fortalecía su capacidad de proteger a las demás. «Es un ciclo», murmuré, comprendiendo finalmente. «Necesitas energía de los vivos para proteger a los muertos». Los ojos rojos parpadearon una vez, lo que interpreté como confirmación.
Durante los siguientes días, nuestro grupo se desintegró completamente. Carlos se negaba a salir de su casa después del anochecer. Elena había convencido a sus padres de transferirla a otra escuela. Sofía pasaba la mayoría del tiempo en la iglesia, rezando con su abuela. Miguel, mientras tanto, se había convertido en una figura fantasmal que deambulaba por los pasillos de la escuela. Los profesores estaban genuinamente preocupados por su bienestar, pero él respondía a sus preguntas con respuestas evasivas o con conocimientos que no debería poseer sobre la historia del edificio. La situación alcanzó un punto crítico una tarde cuando encontré a Miguel esperándome fuera de mi casa. Tenía ojeras profundas y había perdido mucho peso, pero sus ojos brillaban con esa luz rojiza familiar. «Es hora, Alejandro», dijo simplemente. «Él ya no puede esperar más. La separación del grupo ha debilitado las barreras. Si no vienes pronto, comenzará a tomar lo que necesita de otros estudiantes inocentes». ¿Qué significa eso exactamente? Significa que cada día que resistes, el guardián se vuelve más desesperado y menos selectivo. Ya ha comenzado a observar a otros estudiantes, aquellos que muestran incluso la más mínima sensibilidad espiritual. La implicación me aterró. Por nuestra culpa, otros estudiantes inocentes podrían verse arrastrados hacia el mismo horror que estábamos viviendo. «Hay otra opción», continuó Miguel. «Puedes tomar mi lugar. Yo he establecido una conexión más profunda con él. Podría quedarme voluntariamente, y tú y los demás quedarían libres». «Miguel, no. Ya no soy realmente Miguel», me interrumpió con una sonrisa triste. «Una parte de mí ya está con él. Ya forma parte del colectivo. Sería más fácil para todos si simplemente acepto lo inevitable». Esa noche, tomé una decisión que cambiaría todo. No podía permitir que Miguel se sacrificara por nosotros, ni podía arriesgar que otros estudiantes inocentes fueran arrastrados hacia este horror. Era hora de enfrentar al gato negro directamente. Contra todos mis instintos de autopreservación, decidí regresar a la escuela esa misma noche para confrontar directamente a la entidad. Pero cuando llegué al edificio, me esperaba una escena que me heló la sangre. Miguel estaba parado frente a la puerta principal, pero no estaba solo. 3 estudiantes más jóvenes, probablemente de segundo año, estaban con él en un trance evidente. Sus ojos tenían la misma cualidad vidriosa que había desarrollado Miguel, y se movían con una sincronización antinatural. «Miguel, ¿qué has hecho?» «No fui yo», respondió, y por primera vez en días su voz sonó completamente humana, llena de horror y arrepentimiento. «Él está perdiendo la paciencia. Cuando no viniste voluntariamente, comenzó a recolectar backup. Estos chicos tienen potencial espiritual. Podrían servir como sustitutos». Reconocí a los 3 estudiantes. Ana, una chica tímida que siempre leía libros sobre fenómenos paranormales. Roberto, un muchacho que afirmaba ver auras alrededor de las personas. Y Carmen, quien había reportado varias experiencias con fantasmas en su casa. «Déjalos ir», grité hacia las sombras que sabía que ocultaban al gato negro. «Yo soy quien realizó el ritual. Yo soy quien debe pagar el precio». Una risa que no provenía de ninguna garganta humana resonó en el aire nocturno. Los 3 estudiantes en trance se voltearon hacia mí al unísono, y cuando hablaron, fue con la voz colectiva que había escuchado antes. «Ya es demasiado tarde para la gallantería, Alejandro. Tu resistencia ha obligado a una escalada. Ahora el precio se ha multiplicado». «¿Qué quieres decir?» Miguel, luchando contra la influencia que lo controlaba, logró responder con su propia voz. «Dice que tu resistencia ha perturbado el equilibrio. Ahora necesita más energía para restaurar la armonía. No solo una alma, sino varias». En ese momento, las luces de la escuela se encendieron todas al mismo tiempo, creando un resplandor fantasmal que se podía ver desde kilómetros de distancia. Las puertas se abrieron con un chirrido metálico que cortó el aire nocturno como un grito. Los 4 estudiantes, bajo la influencia de la entidad, comenzaron a caminar hacia el interior del edificio. Yo los seguí, sintiendo que cada paso me llevaba más profundo hacia un destino inevitable. La biblioteca estaba exactamente como la habíamos dejado semanas atrás, excepto que ahora había velas encendidas por toda la habitación, creando un círculo mucho más grande que el que nosotros habíamos usado. En el centro del círculo estaba el mismo espejo antiguo, pero ahora reflejaba no nuestras caras,
sino rostros de estudiantes de épocas pasadas. «Eduardo», susurré, reconociendo el rostro del chico que había desaparecido en 1956. Los otros rostros en el espejo se volvieron hacia mí. Carmen Bellis, de 1978. Otros que no reconocía pero que llevaban uniformes de diferentes décadas. Todos me observaban con expresiones de súplica y advertencia. «No luches contra esto», dijo Miguel, pero su voz tenía un eco extraño. «Es más grande que cualquiera de nosotros. Es un sistema que ha funcionado durante décadas, manteniendo un equilibrio entre los mundos. Un equilibrio construido sobre el sacrificio de estudiantes inocentes», repliqué. «Inocentes que eligieron cruzar la línea entre lo conocido y lo desconocido», replicó la voz colectiva a través de los 4 estudiantes. «Inocentes que invocaron fuerzas que no comprendían». En ese momento, el gato negro se materializó completamente por primera vez desde que habíamos iniciado este horror. No era simplemente una sombra o una aparición, era una criatura física, real, del tamaño de un puma pequeño. Su pelaje era tan negro que parecía absorber la luz de las velas, y sus ojos rojos brillaban con una inteligencia antigua y hambrienta. «Ha llegado el momento de la elección final», dijo la entidad a través de los estudiantes. «Puedes unirte voluntariamente al colectivo, preservando a estos 3 jóvenes, o puedo tomar a los 4 por la fuerza. Tu resistencia ya ha costado suficiente tiempo». Miré a Miguel, quien luchaba visiblemente contra la influencia que lo controlaba. Nuestros ojos se encontraron, y en ese momento de claridad, él articuló silenciosamente una sola palabra: «Corre». Pero ya era demasiado tarde. Las puertas de la biblioteca se cerraron con un estruendo que resonó por todo el edificio, y me di cuenta de que estaba exactamente donde la entidad me había querido desde el principio. Atrapado en la biblioteca con 4 estudiantes bajo la influencia de la entidad, y el gato negro materializándose completamente ante mis ojos, no tenía más opción que escuchar la verdad completa sobre lo que habíamos despertado. El espejo en el centro del círculo comenzó a mostrar imágenes como si fuera una pantalla de televisión. Vi la construcción original del Colegio San Patricio en 1923, pero desde una perspectiva que ningún documento histórico podría haber registrado. «Observa y comprende», dijo la entidad a través de los estudiantes en trance. Las imágenes mostraron a los constructores trabajando en los cimientos, desenterrando huesos y objetos personales que claramente pertenecían a un cementerio antiguo. Pero en lugar de detener la construcción o reubicar apropiadamente los restos, simplemente los enterraron más profundo y continuaron con el edificio. 47 almas fueron sepultadas sin ceremonia bajo estos cimientos, explicó la voz colectiva. Almas que murieron en una época en que este terreno era un cementerio para los indigentes y olvidados de la sociedad. Sus espíritus quedaron atrapados, sin poder encontrar paz. Vi cómo, años después de la construcción, las primeras manifestaciones paranormales comenzaron a ocurrir. Estudiantes reportaban pesadillas, profesores hablaban de presencias extrañas, y gradualmente se estableció la leyenda del gato negro. ¿Pero por qué un gato?, pregunté, encontrando mi voz a pesar del terror. En muchas culturas, los gatos son guardianes del umbral entre la vida y la muerte, respondió la entidad. Cuando las almas atrapadas necesitaron un protector, sus energías colectivas se manifestaron en la forma que mejor podía cumplir esa función. Las imágenes continuaron, mostrándome la verdad sobre cada estudiante que había desaparecido a lo largo de las décadas. Eduardo Herrera no había sido asesinado o secuestrado, había sido elegido para convertirse en parte del colectivo de guardianes. Su alma, junto con las de otros estudiantes a lo largo de los años, había sido incorporada al sistema de protección de los muertos olvidados. ¿Y Miguel?, pregunté, mirando a mi amigo quien luchaba contra el control que ejercían sobre él. Miguel mostró la mayor afinidad desde el momento del ritual, explicó la entidad. Su curiosidad, su apertura a lo sobrenatural, su voluntad de buscar verdades ocultas, todas estas cualidades lo convirtieron en el candidato perfecto. Pero yo fui quien dirigió el ritual, protesté. Tú fuiste el catalizador. Es cierto, pero Miguel fue quien realmente abrió su mente a nosotros. La diferencia es crucial. En ese momento, Miguel logró recuperar el control de su voz por unos segundos. Alejandro, jadeó, no es tan malo como piensas. Cuando estoy conectado con ellos,
Puedo sentir a todas las almas que protegen. No están sufriendo, están completas, forman parte de algo más grande. ¿Estás diciendo que esto es bueno? Pregunté incrédulo. Estoy diciendo que es necesario, respondió, antes de que la influencia volviera a tomar control. Las almas enterradas bajo estos cimientos necesitan protección. Sin guardianes, quedarían vulnerables a fuerzas mucho más oscuras. El gato negro se acercó más, y cuando habló, fue con una voz que combinaba todas las voces de los estudiantes que había reclamado a lo largo de los años. La elección es simple, Alejandro. Puedes unirte voluntariamente al colectivo, preservando así a estos 3 jóvenes inocentes que fueron atraídos por tu resistencia, o puedes continuar luchando, forzándome a tomar medidas más drásticas que afectarán a muchos más estudiantes. ¿Qué tipo de medidas? Puedo expandir mi influencia más allá de este edificio. Puedo reclamar no solo estudiantes con sensibilidad espiritual, sino a cualquiera que pise estos terrenos. Tu resistencia ya ha debilitado las barreras que mantenían mi poder contenido dentro de la escuela. Miré alrededor de la biblioteca, viendo las caras de los estudiantes más jóvenes que habían sido arrastrados a esto por mi culpa. Luego miré a Miguel, quien me observaba con una mezcla de comprensión y súplica en sus ojos. Si acepto, dije lentamente, ¿qué garantías tengo de que dejarás ir a los demás? Mi palabra, respondió la entidad, respaldada por décadas de precedente. Siempre he cumplido mis acuerdos. Un alma elegida a cambio de la seguridad de todas las demás. Era una elección imposible, pero sabía que no tenía alternativa real. La responsabilidad de lo que había sucedido recaía sobre mí, y no podía permitir que otros pagaran por mi curiosidad. Antes de tomar mi decisión final, necesitaba intentar una última estrategia. Durante nuestras semanas de investigación, había aprendido suficiente sobre rituales y entidades espirituales para saber que incluso los seres más poderosos tenían ciertas limitaciones y reglas que debían seguir. Quiero proponer una alternativa, dije, proyectando más confianza de la que realmente sentía. El gato negro inclinó la cabeza, sus ojos rojos brillando con lo que podría haber sido curiosidad o diversión. Habla, dijeron los estudiantes en trance al unísono. Has estado reclamando estudiantes durante décadas, pero el problema fundamental nunca se ha resuelto. Las almas enterradas bajo los cimientos siguen atrapadas, y tú sigues necesitando energía de los vivos para protegerlas. Es un ciclo que nunca termina. Continúa, dijo la entidad, pero noté un tono de precaución en la voz colectiva. ¿Qué pasaría si pudiéramos encontrar una manera de liberar a esas almas de una vez por todas? De darles el descanso apropiado que nunca tuvieron. Ya no necesitarías guardianes y no tendrías que reclamar más estudiantes. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Los ojos del gato negro se entornaron, como si estuviera evaluando la viabilidad de mi propuesta. Imposible, finalmente respondió. Esas almas han estado atrapadas durante más de un siglo. Los lazos que las unen a este lugar son demasiado fuertes para ser rotos por rituales simples, pero no imposible para alguien que esté conectado tanto con el mundo de los vivos como con el de los muertos. Presioné. Alguien que pueda servir como intermediario en lugar de como guardián permanente. Miguel, luchando una vez más contra el control, logró hablar. Alejandro, ¿qué estás sugiriendo? Estoy sugiriendo que me conecte temporalmente con el colectivo, no para quedarme permanentemente, sino para ayudar a guiar a esas almas hacia su descanso final, una misión específica en lugar de una condena eterna. La propuesta era arriesgada hasta el punto de la locura, pero era la única manera que podía imaginar de romper el ciclo, sin sacrificar vidas inocentes. El gato negro comenzó a caminar en círculos alrededor de nosotros, sus garras haciendo ruidos rítmicos contra el suelo de madera. Era evidente que estaba considerando seriamente mi propuesta. El riesgo es considerable, dijo finalmente. Si fallaras en liberar a las almas, podrías quedar atrapado para siempre en el espacio entre mundos. Y si tuvieras éxito, yo dejaría de existir tal como soy ahora. ¿Eso te preocupa?, pregunté. Después de décadas protegiendo a los olvidados, la idea de mi propia disolución es inquietante, pero reconozco que mi existencia ha requerido sacrificios que pesan sobre mi conciencia colectiva. Era la primera vez que la entidad mostraba algo parecido a la vulnerabilidad o el arrepentimiento.
Si acepto tu propuesta, continuó, deberás someterte voluntariamente a una conexión completa con el colectivo. Experimentarás las memorias y emociones de todas las almas atrapadas. Muchos han enloquecido por experiencias mucho menores. Entiendo los riesgos, respondí, aunque realmente no tenía idea de lo que estaba aceptando. Miguel me miró con una mezcla de admiración y terror. Alejandro, esto podría matarte, o algo peor, y no hacer nada definitivamente condenará a más estudiantes inocentes, repliqué. El gato negro se detuvo directamente frente a mí. Muy bien, acepto tu propuesta, pero debes comprender que una vez que comience el proceso, no habrá manera de detenerlo hasta que se complete o hasta que falles completamente. Sin más advertencias, la criatura saltó hacia mí. En lugar del impacto físico que esperaba, pasó a través de mi cuerpo como humo, pero el efecto fue inmediato y abrumador. De repente, no era solo Alejandro, era Eduardo Herrera en 1956, sintiendo su terror cuando se dio cuenta de que había despertado algo terrible. Era Carmen Bellis en 1978, luchando contra visiones que nadie más podía ver. Era cada estudiante que había sido reclamado a lo largo de las décadas, experimentando simultáneamente sus miedos, sus esperanzas, sus últimos momentos de humanidad. Pero también era algo más. Era cada una de las 47 almas enterradas bajo los cimientos, sintiendo su confusión, su dolor, su desesperada necesidad de encontrar paz. El peso de tantas conciencias simultáneas amenazaba con aplastar mi propia identidad, pero me aferré a mi propósito. Había venido aquí para liberar a estas almas, y eso era exactamente lo que iba a hacer. La experiencia de estar conectado con todas las almas atrapadas fue como intentar contener un océano en una taza. Cada conciencia tenía su propia historia, sus propios miedos y deseos, y todas clamaban por atención simultáneamente. Pero gradualmente, comencé a entender la estructura de lo que las mantenía unidas. No era solo la proximidad física de sus restos enterrados, era una red compleja de dolor compartido, confusión y la negación colectiva de su muerte. Necesito que me escuchen. Proyecté mi pensamiento hacia el colectivo. Todos ustedes, los enterrados y los guardianes. El ruido mental se redujo ligeramente, como si 47 voces hubieran bajado de volumen para permitirme hablar. Sé que han estado atrapados aquí durante décadas, algunos durante más de un siglo. Sé que el miedo y la confusión los han mantenido unidos a este lugar, pero ya no tienen que quedarse. Las respuestas llegaron en oleadas de emoción más que en palabras: incredulidad, esperanza, terror, resistencia. Eduardo Herrera fue el primero en responder claramente. ¿Cómo puedes estar seguro? Hemos intentado partir antes, pero algo siempre nos tira de vuelta, porque ahora tienen a alguien vivo que puede servir como puente, expliqué. Alguien que puede mostrarles el camino hacia la luz mientras permanece anclado en el mundo físico. Carmen Bellis se unió a la conversación. Los otros que vinieron antes también prometieron ayudarnos, pero al final, simplemente se convirtieron en parte del problema. La diferencia es que yo no estoy aquí para quedarme, respondí con toda la convicción que pude reunir. Estoy aquí para completar una tarea específica y luego regresar a mi propia vida. Mientras mantenía esta conversación mental con las almas atrapadas, pude ver que mi cuerpo físico estaba inmóvil en la biblioteca, con Miguel y los otros estudiantes observándome con expresiones de terror y fascinación. El proceso ha comenzado. Escuché la voz del gato negro, pero ahora provenía de dentro de mi propia mente. Si vas a liberar a estas almas, debe ser ahora, mientras tengas la fuerza para mantener tu propia identidad. Me concentré en las 47 almas originales, aquellas que habían sido enterradas sin ceremonia bajo los cimientos de la escuela. Una por una, comencé a ayudarlas a recordar quiénes habían sido en vida, a reconocer que su muerte no era el final, sino una transición. Miren hacia arriba, les dije, más allá del techo de esta biblioteca, más allá de los cimientos que los han mantenido atrapados, hay luz esperándolos. Gradualmente, pude sentir que las primeras almas comenzaban a liberarse. Era como sentir globos soltándose de mis manos, elevándose hacia algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. 10 almas liberadas, 20, 30. Con cada alma que ayudaba a partir, sentía que mi propia conexión con el mundo físico se debilitaba.
Era como si cada liberación requiriera una parte de mi propia energía vital. Alejandro, escuché la voz de Miguel desde muy lejos. Tu cuerpo se está volviendo translúcido. Tienes que regresar. Pero no podía detenerme ahora. 40 almas liberadas. 45. Las últimas 2 almas fueron las más difíciles. Habían estado atrapadas durante tanto tiempo que casi habían olvidado que existía algo más allá de este lugar. Pero finalmente, con un esfuerzo que me dejó completamente agotado, logré guiarlas hacia la luz. El momento en que la última alma se liberó, sentí que toda la estructura que había mantenido unido al colectivo se desmoronaba. El gato negro, que había existido durante décadas como guardián de los muertos, ya no tenía propósito. Gracias, me dijo mientras sentía su presencia disolviéndose. Has completado una tarea que yo no podía realizar solo. Las almas están finalmente en paz. ¿Y los estudiantes que reclamaste a lo largo de los años? Pregunté urgentemente, sintiendo que mi propio agarre en la conciencia se debilitaba. Están siendo liberados también. Eduardo, Carmen, todos los demás. Ya no necesitan servir como guardianes. Pueden continuar hacia donde siempre debieron ir. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a regresar completamente a mi propio cuerpo. La transición fue brutalmente dolorosa, como si mi alma hubiera sido estirada hasta el punto de romperse, y luego hubiera sido forzada de vuelta a su contenedor original. Cuando abrí los ojos estaba en el suelo de la biblioteca, con Miguel, Ana, Roberto y Carmen arrodillados a mi alrededor. Sus ojos habían recuperado su claridad normal y parecían confundidos pero aliviados. ¿Qué pasó?, preguntó Ana. Estaba en mi cama, y luego de repente estaba aquí. Fue como un sueño muy vívido, agregó Roberto, pero ahora se está desvaneciendo. Miguel me ayudó a sentarme. ¿Lo lograste? ¿Están libres? Asentí débilmente. Todas las almas han encontrado su camino. El gato negro se ha ido. Ya no habrá más desapariciones. Pero incluso mientras pronunciaba estas palabras, sabía que el precio de esta libertad había sido alto. Había sacrificado algo de mi propia esencia en el proceso, y sabía que nunca volvería a ser completamente el mismo. Han pasado 5 años desde aquella noche en la biblioteca, y aunque logré salvar a mis amigos y liberar a las almas atrapadas, las cicatrices de esa experiencia nunca se desvanecieron completamente. Los 3 estudiantes más jóvenes que fueron arrastrados al ritual final no conservaron memorias claras de lo que había sucedido. Para ellos, fue como despertar de un sueño extraño. Sus padres los llevaron a terapia por precaución, pero gradualmente regresaron a sus vidas normales. Miguel y yo no tuvimos tanta suerte. Él retuvo memorias fragmentadas de su tiempo conectado con el colectivo, y aunque ya no estaba bajo la influencia de la entidad, los recuerdos de esas experiencias lo perseguían. Se transfirió a otra escuela, y eventualmente se mudó a otra ciudad con su familia. Mantuvimos contacto durante un tiempo, pero era evidente que ambos preferíamos no hablar sobre lo que había sucedido. Carlos, Elena y Sofía también se alejaron gradualmente de mí. No era por malicia, sino porque mi presencia les recordaba un periodo de sus vidas que preferían olvidar. Elena se graduó temprano y se fue a estudiar al extranjero. Carlos se sumergió en actividades académicas y deportivas, manteniéndose tan ocupado que no tenía tiempo para pensar en el pasado. Sofía se volvió profundamente religiosa, encontrando consuelo en la fe. Yo terminé mi último año de bachillerato en el Colegio San Patricio, pero fue una experiencia solitaria. La biblioteca fue finalmente renovada y reabierta, y efectivamente, todas las actividades paranormales cesaron. La escuela regresó a ser simplemente un edificio educativo normal, pero las consecuencias de haber estado conectado temporalmente con tantas almas dejaron marcas permanentes en mi psique. Desarrollé una sensibilidad espiritual que no tenía antes. Ocasionalmente veo sombras de personas que ya no están vivas. Escucho susurros de voces que otros no pueden percibir, y siento presencias que la mayoría de la gente ni siquiera nota. No es aterrador como lo que vivimos durante aquellas semanas de horror. Estas manifestaciones son generalmente pacíficas, como si las almas que encuentro simplemente quisieran ser reconocidas antes de continuar su camino. Pero es un recordatorio constante de que crucé una línea que no debería haber cruzado. Ahora estudio psicología en la universidad, especializándome en trauma,
y trastornos de estrés postraumático. En parte, es mi manera de lidiar con mis propias experiencias, pero también espero poder ayudar a otros que hayan vivido encuentros con lo sobrenatural, porque he aprendido que somos más los que hemos tenido estas experiencias de lo que la gente cree. En mis clases y sesiones de terapia, ocasionalmente encuentro a alguien con esa mirada específica en los ojos, esa expresión que dice, he visto algo que no debería existir. Cuando eso sucede, sé que puedo ofrecer algo que otros terapeutas no pueden, la comprensión de alguien que ha estado allí. Don Ramiro falleció 2 años después de nuestra experiencia. Asistí a su funeral, y su familia me agradeció por haber visitado a su abuelo durante sus últimos años. No sabían por qué nuestras conversaciones habían sido tan importantes para él, pero era evidente que nuestro encuentro le había dado una especie de cierre. Ocasionalmente, otros estudiantes del Colegio San Patricio me contactan. Son aquellos que han escuchado rumores sobre lo que sucedió, que buscan confirmar si las historias son reales. Siempre les digo la misma cosa. Algunas puertas están mejor cuando permanecen cerradas. El libro antiguo que encontramos en la biblioteca desapareció durante la renovación. Los trabajadores juraron que nunca lo vieron, y no apareció en ninguna de las cajas de objetos recuperados. Sospecho que se desvaneció de la misma manera que apareció, esperando al próximo grupo de estudiantes curiosos que podría estar buscando respuestas en lugares equivocados. A veces, durante las noches silenciosas, cuando la frontera entre el sueño y la vigilia se vuelve difusa, puedo jurar que veo una sombra felina familiar en la periferia de mi visión, pero cuando me vuelvo para mirar directamente, nunca hay nada allí. No creo que el gato negro haya regresado. Creo que es simplemente mi mente recordando, mi alma manteniendo una conexión residual con una experiencia que cambió fundamentalmente quién soy. La lección más importante que aprendí de todo esto no es que lo sobrenatural no existe, claramente existe, sino que hay consecuencias para cada acción, especialmente cuando se trata de fuerzas que no comprendemos completamente. La curiosidad es una cualidad valiosa, pero debe estar temperada con respeto y precaución. Hay misterios en este mundo que están destinados a permanecer sin resolver, puertas que están cerradas por buenas razones, y límites que existen para proteger tanto a los vivos como a los muertos. Si alguna vez encuentras un libro antiguo lleno de rituales y conjuros, si escuchas historias sobre fantasmas en edificios viejos, si sientes la tentación de invocar algo que no comprendes completamente, recuerda esta historia. Recuerda que algunas experiencias dejan cicatrices que nunca sanan completamente, que algunos conocimientos tienen un precio que podría ser más alto de lo que estás dispuesto a pagar, y que hay cosas en este mundo que es mejor dejar en paz. La curiosidad puede matar más que solo al gato.